Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad online del Museo Etnográfico de Castilla y León. Esta tarde continuamos con el ciclo Castilla y León, el futuro después de la diáspora, organizado en colaboración con la Asociación Jóvenes Castilla y León. Un tema de plena actualidad, insisto, del que todos los días tenemos referencias en los medios de comunicación. Jóvenes Castilla y León es una agrupación de más de 100 miembros que nace en octubre de 2019 con el objetivo de dar visibilidad a la despoblación, la inmigración juvenil, el envejecimiento y la falta de oportunidades laborales en la comunidad de Castilla y León. Esta tercera conferencia del ciclo Castilla y León, el futuro después de la diáspora, la ofrecerá Irene Barahona Fernández, que por supuesto es miembro de la asociación. Muchas gracias, Irene, por aceptar la invitación del Museo Etnográfico de Castilla y León y estar hoy con nosotros. Irene Barahona Fernández es zamorana, periodista, inició su carrera profesional en la agencia EFE, en las delegaciones primero de Sevilla y luego de Lisboa, donde cubrió la presidencia lusa del Consejo de la Unión Europea. Actualmente trabaja en información del medio rural y esta tarde nos hablará de las regiones europeas después del COVID. La recuperación tras la pandemia dirige el futuro más inmediato de las políticas europeas diseñadas con especial atención para paliar las repercusiones regionales y locales provocadas por la crisis sanitaria. Si bien la guerra de Ucrania ha irrumpido con fuerza en este escenario. Irene nos hablará de una nueva herramienta que se sitúa al frente de los fondos de recuperación, los fondos Next Generation. Estos fondos suponen una inyección histórica para apoyar el desarrollo sostenible en las regiones y que vienen a significar también una nueva oportunidad de revitalizar el territorio castellano y leonés. Muchas gracias a todas las personas que nos estáis acompañando en directo y también a Adrián, que desde Valladolid se ocupa de la cuestión técnica. Y sin más demora, cedo la palabra a Irene Barahona, agradeciéndole de nuevo su participación en el ciclo Castilla y León, el futuro después de la diáspora, y recuerdo a las personas que nos acompañan que abriremos un breve turno, un breve coloquio con turno de preguntas al final de su conferencia. Muchísimas gracias, Irene. Bueno, hola, gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla para que podamos empezar la conferencia. ¿La veis todos bien? Sí, perfecto. Bueno, como bien has dicho, Eva, esta conferencia tratará sobre las regiones europeas. Para ello, tenemos que ver primero qué son las regiones, qué son los fondos Next Generation y, muy importante, qué futuro puede traer a Castilla y León esta herramienta de inversión, que son los fondos Next Generation, y cómo puede repercutirnos en un futuro. Bueno, ¿qué son las regiones europeas? Las regiones europeas son una unidad administrativa. Es como Europa ve el territorio de la Unión. Para ello, tiene diferentes demarcaciones. La más importante, la de las regiones, la que se usa de manera predeterminada a la hora de entender el territorio y de estudiarlo, así como de conceder fondos, etc., es la NUT número 2. Como vemos en España, esta delimitación coincide con nuestras comunidades autónomas, pero en otros países, por ejemplo, no existe esta división político-administrativa a nivel estatal, por lo tanto, se confiere desde un punto administrativo a nivel de la Unión Europea. Es decir, es una unidad en torno a la cual la Unión Europea asimila y estructura el territorio. Como vemos, bueno, hay NUT número 1, como puede ser esta que tenemos arriba, que bueno, son demarcaciones más grandes de territorio, o podemos tener una NUT número 3, que en nuestro caso serían las provincias, ¿vale? Pero a nivel europeo, la más importante es la número 2, que correspondería a las regiones. ¿Por qué son importantes las NUTs número 2? Bueno, ¿y dónde tienen
palabra en la Unión Europea en el Comité de las Regiones. Este es un órgano consultivo con sede en Bruselas, donde se localiza un poco el punto de encuentro entre los tres niveles administrativos de la Unión Europea. El europeo, el nivel estatal y el nivel local o regional. En este Comité de las Regiones, se le da voz directa a representantes locales y regionales y es un poco el punto de diálogo entre instituciones y entre niveles. Hay una palabra clave cuando hablamos de regiones europeas y de políticas en regiones europeas, que es la cohesión. Las políticas de cohesión han sido durante muchos años una de las políticas donde más inversión ha habido. ¿Cuál era el objetivo? Tratar de igualar los territorios europeos. Por eso es importante, se habla mucho cuando hablamos de regiones europeas entre los tres niveles de cooperación, porque bueno, la Unión Europea considera que no se puede actuar en un territorio desde Bruselas, sino que lo adecuado es dar herramientas a estos territorios, es decir, a las regiones, para que sean ellas mismas las que se desarrollen a través de la cooperación con otras instituciones. Estas herramientas, una de estas herramientas será, en este caso, los fondos Next Generation. Bueno, esto es un ejemplo entre la diferencia entre un territorio, entre una NUT número 2 y lo que puede ser otro tipo de territorio. Este es un mapa, a lo largo de la conferencia veremos varios mapas de las diferentes regiones. Como vemos, este muestra el PIB per cápita en las diferentes NUTS 2 de la Unión Europea. Tenemos el de Castilla y León, que bueno, como vemos, no está mal. A lo largo de la conferencia veremos que los términos generales de nuestra región, efectivamente no somos de las más desarrolladas, pero tampoco somos de las que están aún en desarrollo. A la izquierda tenemos un mapa que está elaborado por Pilar Burillo, es una investigadora que está dentro de un movimiento también activista, donde ella, según un parámetro demográfico, ha delimitado lo que ella llama la franja céltica, que tiene menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es un ejemplo solo. Lo que este movimiento quiere poner en valor es que esta franja, que como veis recoge partes de Galicia, de Extremadura y de Castilla y León y que tiene esta baja densidad de población, sea reconocido a nivel europeo como una NUT, es decir, a nivel puramente administrativo, porque consideran, como puede ser una línea de unión, esta baja densidad demográfica, es decir, que no a nivel político, repito, a nivel puramente administrativo, esta franja, con el objetivo de luchar contra la despoblación, sea considerada una nueva NUT para que se puedan destinar recursos únicamente a esta franja. Esto es un ejemplo de uno de los usos que tienen estas divisiones administrativas en el entorno de la Unión Europea. La Unión Europea ahora mismo no reconoce esta despoblación localizada en la franja porque queda sepultada, por decirlo de alguna manera, en las diferentes regiones. Entonces, bueno, este movimiento activista simplemente lo que plantea es eso, reconocer una nueva unidad administrativa como una nueva NUT a términos europeos. Es un ejemplo, repito, de cuál podría ser un uso de estas unidades administrativas. ¿Qué está pasando en la Unión Europea ahora? ¿De qué se está hablando? Para esto tenemos que remontarnos a 2017, donde se pone de manifiesto el pilar europeo de los derechos sociales. Este pilar europeo de los derechos sociales tiene su plan de acción el año pasado, en mayo de 2021, en la cumbre de Oporto, cuando los líderes europeos se reúnen y fijan objetivos para 2030. Esto es importante para entender las direcciones que está tomando la Unión Europea ahora mismo. Y aunque
los Next Generation no nacen de esta cumbre de Oporto directamente, sí que van en relación y están profundamente conectados con el espíritu de este plan de acción del pilar social europeo. La dirección es clara. La recuperación tras la pandemia tiene que ir de la mano, la recuperación económica de la pandemia tiene que ir de la mano de la mejora social. Aquí, como veis, se han fijado varios objetivos. Y bueno, para ello se establecen una serie de respuestas rápidas ante grandes transformaciones, como puede ser una pandemia, como puede ser un flujo migratorio, como estamos viendo ahora mismo con Ucrania. La Unión Europea tomó la decisión de que era imprescindible que los Estados miembros pudieran afrontar grandes transformaciones sociales, porque entienden que la recuperación tras la pandemia tiene que ir en una recuperación social. Esta línea de política está muy alejada de las decisiones que se tomaron en la crisis anterior, en la crisis de 2008, cuando la dirección fue completamente diferente, ¿no? Más basada en la austeridad, y ahora tenemos una línea de recuperación basada en los derechos sociales y basada en la inversión. Es importante que entendamos esto para entender la importancia y el porqué de los fondos Next Generation, que son una herramienta para conseguir el desarrollo de la Unión Europea. Este desarrollo, como he dicho antes, pasa por 3 niveles de cooperación: el europeo, el estatal y el regional, pero también por 4 ejes imprescindibles. La modernización de las administraciones públicas, la digitalización de la economía, son uno de los grandes pilares que además van a recibir grandísima parte del presupuesto de los Next Generation y de todos los presupuestos europeos a partir de ahora, porque entienden que la Unión Europea tiene que pasar por una digitalización, desde el trabajo hasta la economía. Esta recuperación económica, además, también va de la mano del Pacto Verde Europeo, del Green Deal. La Unión Europea ha propuesto actualizar el objetivo de reducción de emisiones a 2023 en un 55%, y a 2050 el objetivo era lograr que la Unión Europea sea climáticamente neutra. Puede que esto incluso se acelere aún más debido a las consecuencias de la guerra, de que no podemos depender de los combustibles fósiles. Es muy importante entender estos 2 primeros ejes, la transformación digital y el Green Deal, porque absolutamente todas las políticas europeas ahora los tienen que tener en cuenta, todas las inversiones y todas las decisiones, desde políticas sociales a modernización del empleo, absolutamente todo tiene que ser digital y verde. Ese es el camino que quiere seguir Europa. Tercer pilar, tercer eje, la cohesión social y territorial. De nuevo la palabra cohesión. El objetivo es que ninguna de las regiones y por ende ninguno de los ciudadanos de la Unión Europea se quede atrás. Luego veremos por qué la Unión Europea está tan interesada en que todas las regiones se desarrollen, pero bueno, la idea principal y el objetivo es que todos los ciudadanos tengan la misma igualdad de oportunidades. Y dentro de esto, pues entran las oportunidades de empleo, de desarrollo, y también afrontando el reto demográfico que está atravesando la Unión Europea, con unas pirámides de población cada vez más envejecidas, que no solo ocurren en España, sino que es endémico ya de la Unión Europea y se tiene en cuenta. Y por último, y en homenaje al reciente 8M, la igualdad. Estos son los 4 ejes principales que tienen que cumplir las políticas europeas a partir de ahora y que van a tener mucho peso en los presupuestos. Ahora sí, Next Generation. Bueno, ¿qué son los fondos Next Generation? Es una herramienta de inversión
Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se materializan en un Estado? Bueno, cada Estado tiene que redactar un plan de recuperación y transformación y resiliencia que el Comité Europeo aprueba. Este plan tiene que tener en cuenta unos objetivos y tiene que incluir unos hitos. Luego lo explicaremos más en detalle en qué consiste esto. Y bueno, tiene que contar con la aprobación del comité para que el dinero llegue al Estado miembro. En España. Estos fondos se materializan a través de los presupuestos generales del Estado. Y a partir de esos presupuestos generales se hace el reparto a las comunidades autónomas. Eso ya se ha hecho en España. Sí. Ahora, durante este rato os voy a pedir que hagáis memoria de la actualidad política y nacional de los últimos meses. Y bueno, como sabéis, ha habido comunidades en las que no ha habido, en las que no se ha considerado que el reparto ha sido justo. Bueno, quiero aclarar simplemente que ese reparto ya estaba pactado de antemano y bueno, cuando se mandó el plan de recuperación a la Unión Europea ya estaba pactado y con el único motivo de asegurar lo máximo posible que se concedieron. Dentro de este Next Generation a nivel global, a nivel europeo, hay dos herramientas fundamentales. Está el mecanismo de recuperación y resiliencia, que como veis es el que tiene una mayor cuantía, y está el REACT. Estas dos son las principales herramientas dentro del Next Generation. El mecanismo para la recuperación y resiliencia está dotado con 672.500 millones de euros que actualizados al euro actual son 723.800 millones de euros. Este apoyo tiene dos tipos de líneas. Uno es en subvenciones y otro es en préstamos, es decir, más de la mitad de este dinero hay que devolverlo. Esto es un punto clave. España va a recibir de estos 700 y pico millones, vamos a recibir 140.000 millones, de los cuales 60 van a ser transferencias no reembolsables y 80.000 van a ser en préstamos. Esto es importante sacarlo porque bueno, hay que devolverlo. Mucho de este apoyo va a ser para apoyo financiero a nuestras instituciones, ¿vale? Para modernización de administraciones, de Estado, proyectos públicos. Y bueno, este fondo se otorga a nivel europeo, se reparte entre los Estados miembros teniendo en cuenta el Producto Interior Bruto de cada país, los niveles de desempleo, la población y el impacto del coronavirus en la economía del Estado miembro. Por eso España e Italia han sido los dos países que más dinero han recibido dentro de este fondo, de este mecanismo de recuperación. Bueno, como decía antes, hay que elaborar un plan que tiene que incluir desafíos identificados, es decir, diferentes hitos relacionados con la transición digital y verde. Una vez estos hitos se hayan cumplido en el Estado miembro, se desembolsará el dinero desde la Unión Europea. El siguiente mecanismo es el fondo REACT. Este fondo es el que está más destinado a paliar los efectos directos de la pandemia. Son medidas de recuperación directas y a España, a España le corresponden 12.000 millones de euros que, bueno, se pueden usar para reforzar la educación, la sanidad, pero también para ayudar a los autónomos o a las pymes que han sufrido más la pandemia. Es importante este fondo ahora porque según las últimas noticias es un fondo muy flexible. Según las últimas noticias es el que se va a preparar o dar la posibilidad a los Estados miembros de que tiren de él para ayudar a la crisis migratoria en Ucrania. Bueno,
aparte de estas dos herramientas, como veis, hay más, como el Fondo Horizonte o el de Desarrollo Rural. Bueno, como os decía, el Fondo de Recuperación y Resiliencia a nivel europeo pues está muy enfocado a nuevas fuentes de energía renovables, a modernizar las administraciones públicas y a digitalizar toda la estructura europea, y también a la educación de los propios ciudadanos con programas de empleo y de formación. Bueno, reparto global. Los fondos Next Generation, como decía antes, tienen dos bases fundamentales: la modernización y la lucha contra el cambio climático. Más del 50% del importe total a largo plazo de este fondo se va a ir a la investigación, a la innovación y a la transición digital. Esto también incluye nuevos empleos cada vez más centrados en las nuevas tecnologías, administraciones públicas más digitales. El 30% se destinará a la lucha contra el cambio climático. Pero también otras políticas de la Unión Europea van a ir a luchar contra el cambio climático. Quiero resaltar la política agraria común, el plan para España. Hasta el 42% del dinero que va a recibir la PAC para España estará enfocado a medidas medioambientales. Es decir, por primera vez la digitalización y el medio ambiente van a ser los dos grandes pilares de un presupuesto europeo. Quiero dejar esto bastante claro porque, claro, todos los proyectos que se tienen que lanzar de aquí al futuro y todo el desarrollo y industrialización y básicamente cualquier innovación va a tener que pasar por estos dos puntos y va a ser el futuro que nos espere. Bueno, el reparto en España de los Next Generation. Hay 3 indicadores claves. El primero tiene en cuenta el impacto que la pandemia ha tenido en cada región. El segundo es el impacto en el desempleo y el tercero el desempleo juvenil, ¿vale? Entre estos tres, bueno, el desempleo juvenil de 15 a 24 años. En estos 3 indicadores se han diseñado y repartido los fondos. Como vemos, Castilla y León, aunque no es de las que más recibe, sí que por habitante no salimos mal parados. Estamos en la parte de arriba de la tabla, con 312 euros por habitante. Los tramos, muy importantes. España ha sido uno de los primeros estados en recibir fondos europeos. El primer tramo lo tuvimos en julio, que fue un anticipo en realidad. Para este primer anticipo tuvimos que cumplir 52 hitos. Cuando antes hablábamos de estos hitos que los estados tienen que cumplir como condición antes de recibir los fondos de la Unión Europea, hablamos pues de medidas muy concretas, como y dentro de estos primeros hitos para el primer tramo, por ejemplo, en España se encuentra la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde se consagra nuestra neutralidad climática para 2050. Aquí hay una pequeña trampa de la Unión Europea, porque claro, ¿cómo puedes cumplir un hito en tan poco tiempo, ¿no? O los estados se ponen a aprobar leyes y cosas o no hay manera. Y es que la mayoría de las reformas exigidas ya se habían completado incluso antes de que se aprobase el plan de recuperación, porque los fondos Next Generation permiten incluir dentro de los planes de recuperación medidas aprobadas desde febrero de 2020. Entonces, bueno, esto ha ayudado mucho a agilizar los trámites europeos y a que el dinero llegue con una rapidez realmente no muy común en el gran engranaje burocrático de la Unión Europea, donde para cualquier cosa tardas 3 años mínimo. Lo que nos interesa ahora más es el tercer tramo de ayudas. Como veis, son el tramo más importante hasta 2026, que es cuando se acabarán los desembolsos. Y bueno, para este tercer tramo España tiene que cumplir 40 hitos. Uno de los más importantes y que además más controversia ha causado ha sido la reforma laboral. Si no se hubiera aprobado, probablemente
España habría encontrado bastantes problemas para cobrar este tercer tramo, perdón. Vale. ¿Cómo afectarán estos fondos Next Generation a las regiones? Bueno, como estábamos diciendo antes, el desarrollo en los fondos Next Generation son una herramienta que vienen desde la Unión Europea para que sean las mismas regiones las que con esta herramienta actúen directamente sobre el territorio. Estas actuaciones tienen que pasar obligatoriamente por los cuatro ejes que vimos antes. Tienen que ser, tienen que promover la modernización. Y esta modernización se va a comer hasta un 50% del importe total a largo plazo de estos fondos Next Generation. ¿Cómo se traduce esta modernización? En investigación, en innovación, en una transición digital, en la lucha contra el cambio climático, en la recuperación. Bueno, proyectos que, que van a llevarse pues, hasta el 50% de este presupuesto millonario de la Unión Europea. El otro 30% se destinará al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y a cuestiones relacionadas con el género. El 20% a transformación digital. Quería pararme además en este gráfico que muestra la inversión en las líneas de inversión de los últimos años en la Unión Europea. Como vemos, la línea naranja representa la inversión en agricultura. Lo considero interesante teniendo en cuenta que nuestra región es una región profundamente ligada a la agricultura y que va a ver reducida ya, no sé si estáis pendiente de los medios, pero las protestas agrarias últimamente son cada vez más frecuentes por la disminución progresiva del presupuesto y de la política agraria común. Este año va a ser el último año de la actual PAC y a partir de 2023 va a empezar el nuevo modelo en el que habrá menos dinero y mayor parte, hasta como decía antes, hasta un 42% de ese presupuesto de la PAC va a ser en medidas medioambientales. Es decir, Castilla y León ha tenido históricamente un modelo que hasta hace unos años sí constituía una gran fuente de inversión desde la Unión Europea, pero como vemos aquí, está en disminución. Un nuevo modelo económico. Estos presupuestos, los Next Generation, esta herramienta económica, está constituyendo nuevas prioridades y nuevas prioridades constituyen un nuevo modelo económico. Hay un investigador portugués que se llama Pedro Soares, que Portugal tiene un problema de población similar al de España. Toda la población se concentra en una franja atlántica y el Portugal interior pues se enfrenta a unos problemas de despoblación y de envejecimiento parecidos a los de España, por eso pongo de ejemplo a este investigador. Él básicamente habla de un modelo económico que desaparece, la agricultura, que constituye la base de estas regiones, que deja un vacío que no ocupa otro modelo económico. Entonces, lo que tenemos que hacer, o lo que pretenden hacer estos fondos Next Generation, es generar una actividad, un nuevo modelo económico y unas nuevas prioridades que ocupen este espacio en blanco, que cada vez está más en blanco, por la modernización de la agricultura, que cada vez se necesitan menos personas, que cada vez está más automatizada, etcétera, etcétera. Castilla y León es una región en transición eternamente. Como hemos visto antes, no estamos mal, no somos una región subdesarrollada. Nuestros índices europeos generalmente suelen estar por debajo de la media, pero tenemos un relativo crecimiento muy leve, siempre por debajo de la media, como decía, pero inferior a otras regiones. Esto se llama la trampa del desarrollo. Son regiones en transición que no están ni arriba ni abajo. Quiero decir, estamos en stand-by.
por decirlo de alguna manera, a ojos de los indicadores europeos, siempre hablando de datos europeos, no de la realidad que nosotros vivimos aquí. Por eso la innovación es fundamental. Hay una brecha entre la Europa del Norte y la Europa del Sur, y la brecha se materializa en las regiones. La innovación en la Unión Europea sigue estando muy centralizada en las capitales y en las regiones metropolitanas de estas capitales. En los países del norte, estas capitales son profundamente innovadoras, tienen un gran desarrollo innovador y un entorno empresarial activo que permite que otras regiones limítrofes y circundantes se beneficien de esta alta actividad. En cambio, en la Europa del Sur, nuestras capitales son mucho menos competitivas a nivel de innovación, por lo que nuestras regiones delimitantes o nuestras regiones exteriores se benefician muchísimo menos. Es un crecimiento muchísimo más lento, es un crecimiento asimétrico entre las dos Europas. Esta brecha se localiza principalmente en la investigación e innovación. Por eso estos presupuestos tienen la investigación e la innovación como el gran pilar, porque entienden que las regiones no pueden progresar, y menos en una época digital, sin esta innovación. O sea, la única manera de romper la brecha entre el norte y el sur es a través de las regiones. Y para que esas regiones puedan desarrollarse, la innovación es la base fundamental. Por eso los Next Generation, el 50% de su presupuesto va orientado a este tipo de proyectos. ¿Por qué nos interesa revitalizar las regiones? Bueno, pues porque la Unión Europea no puede ser una silla coja. La productividad y el empleo de todas las regiones, primero, por la calidad de vida de sus ciudadanos, por esta cohesión, por la igualdad de los ciudadanos, y segundo, porque que todas las regiones de la Unión Europea crezcan hace que la Unión Europea crezca en su conjunto. El desempeño económico, la producción por debajo del promedio y la falta de oportunidades de empleo, aparte de lastrar a la Unión Europea en todo su conjunto, está causando costos sociales, costos que tocan a la población en derechos sociales, en igualdad, y además algo muy peligroso, que es el resentimiento político y la falta de confianza en las instituciones, que en las instituciones europeas o en las instituciones nacionales, que es un tema que no vamos a tratar ahora, pero que también está bastante en el foco de la Unión Europea, esta falta de confianza en las instituciones, que es el resultado de una baja calidad de vida. Los fondos Next Generation son una oportunidad fácil de perder. Esta es una... Me vais a perdonar la autorreferencia, pero es un tema que trato bastante a menudo. Las ayudas europeas son muy complejas de solicitar. O sea, estamos hablando de un nivel de burocracia que necesita de profesionales para acceder a ellas. Esto hace imposible que muchos ayuntamientos, incluso no hablamos de ayuntamientos rurales, sino ayuntamientos pues a nivel provincial, no sean capaces, porque no tienen recursos humanos, de solicitar estas ayudas, que al final se quedan sin usar y vuelven a la Unión Europea. Esto es un problema. La falta de estructura para solicitar estas ayudas europeas, que nos ha pillado prácticamente en calzoncillos a España, porque primero han llegado muy rápidas, segundo, nunca hemos sido demasiado buenos en captar fondos europeos, y tercero, no hay estructuras para solicitarlos. Voy a poner unos cuantos ejemplos. Esta es una noticia también de un pueblo de Zamora en el que han contratado a una consultora. Este pueblo daba la casualidad de que sí tenía recursos económicos para contratar a una consultora de desarrollo rural, que será la que gestionará y tramitará estas solicitudes para diferentes proyectos, como vemos aquí: un centro de interpretación, una casa museo, una escuela y una planta de embotellado. Pero ha necesitado ayuda externa. En Zamora
La Cámara de Propiedad Urbana se estaba quejando hace unos meses de que no tienen tampoco las herramientas para solicitar estos fondos europeos, de que en otras provincias, como en Salamanca y en Burgos, los ayuntamientos se habían facilitado la estructura para pedir estos fondos. Y bueno, quería explicar que nos ha pillado en calzoncillos, que es una pena que estos fondos puedan perderse realmente y que es necesario y urgente crear estructuras y crear modelos para captar estos fondos con profesionales. En contraposición, voy a poner una noticia de otra comunidad autónoma. Los ayuntamientos valencianos contratarán 350 técnicos para captar fondos europeos. Bueno, es una inversión. Solicitar estos fondos europeos es una inversión, bueno, en recursos humanos, en hacer proyectos técnicos que avalen la solicitud, etc. Pero bueno, es una inversión importante y sería una pena que no consiguiéramos estos fondos europeos por falta de recursos humanos, ¿no? Por falta de no saber cómo acceder a ellos, que es el problema base. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que nos interesa? Aparte de poner ovejas, que es fantástico, o si las quieres poner, cuál es el punto de innovación que puedes añadir. Lo que nos interesa es saber qué se puede hacer en Castilla y León, cuál es el siguiente paso, qué tipo de innovación, de industrias y de desarrollo pueden llegar a una región, bueno, pues fundamentalmente agrícola, con muchísimos recursos forestales, envejecida también y con un territorio amplísimo. Para ello, primero, me gustaría repasar cómo nos ven desde Europa, ¿vale? Así que voy a pasar unos cuantos gráficos. Bueno, este es el cuadro de indicadores de innovación regional. Este cuadro lo que hace es evaluar el rendimiento de la innovación en las regiones en relación a otras regiones europeas. Como vemos, pues lo que comentaba antes, Castilla y León no destaca ni por buena ni por mala. Somos una región completamente en stand-by, somos una región atascada. Sí que tenemos un pequeño crecimiento, pero siempre es por debajo de la media. Como decíamos, en España, nuestra capital sí tiene una mayor innovación, pero no es lo suficientemente fuerte. No estamos en azul oscuro, no somos un líder en innovación. Madrid no es un líder en innovación como para que repercuta y otras regiones puedan beneficiarse de esto. Esta es la gran diferencia, como decíamos antes, entre el norte y el sur. La excepción es Alemania e Italia, donde el norte le roba protagonismo a la capital. La competitividad. Esto es bastante importante. Indica la capacidad que tiene una región para presentar un entorno atractivo, un entorno sostenible, no solo para empresas, sino para trabajadores, para que se sienten allí y desarrollen ideas. Bueno, como decía, utiliza la NUT 2, que es la región, ¿vale? Como veis, es la medida imperante, la región. Y bueno, como vemos, hay una clara división entre el este y el sur y el norte de Europa. Por eso la innovación y la competitividad son fundamentales en esta nueva línea de ayudas. Estoy poniendo esto, repito, para que nos demos cuenta de cómo se nos ve desde arriba, ¿no? Administrativamente, en cifras, en números. Empleo. Bueno, de nuevo, Castilla y León, aquí sí que es verdad que está un poco peor, pero bueno, vemos una clara línea con el sur de España. En indicadores no somos de lo peor, eso está claro, pero pero estamos muy lejos de ser de lo mejor. En pobreza y en exclusión social igual, como vemos estamos en los niveles más leves.
Bueno, desde Europa nos ven relativamente bien, que es algo que sorprende, ¿no?, cuando estás aquí. Aquí sí que perdemos, que son los índices de población, de edad. Esto sí que nos lastra completamente. No hay, lo que os comentaba antes, si veis aquí el porcentaje de crecimiento de la población, si veis la franja de lo que hablaba antes de Portugal, que es un país que se parece a nosotros y que tiene toda la población concentrada en la franja atlántica, bueno, pues se ve muy bien. Y bueno, Zamora, ahí estamos. Bueno, ahora os voy a presentar unos proyectos que ya han tenido lugar en Castilla y León. Son proyectos que no beben de los fondos Next Generation porque no ha dado tiempo. Pero bueno, son en su mayoría proyectos pequeños, proyectos piloto, pero que sientan unas pequeñas bases o le dan una vuelta a las ideas que hay aquí, ¿vale? Este primer proyecto se llama Live CO2 in Bio y se está desarrollando en Garray, en Soria. Su principal promotor es Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León y básicamente lo que consiste es a través del manejo de los recursos forestales y de una fábrica de biomasa que ya existía, crear un modelo de economía circular que además bueno, tiene su principal objetivo en la mitigación del cambio climático, porque lo que hace es absorber el CO2 que se crea en esa fábrica de biomasa y convertirlo en una materia prima. Bueno, aquí la tecnología se llama Carbon Capture and Utilization, lo que decía, la planta de biomasa que bueno, utiliza un recurso natural como es la biomasa, que procedente de la gestión sostenible de los bosques de Soria, pero que tenía este problema que es la emisión de CO2 a la atmósfera. Lo que hace este proyecto es instalar este capturador de CO2 y convertir este CO2, que antes era un desecho, en una materia prima que se puede usar para industria farmacéutica, para medicamentos, para la industria alimenticia, para conservar alimentos o para fabricar bebidas carbonatadas o también para combustibles. Bueno, en general es a través de una intervención favorecer el medio ambiente, la mitigación del CO2 a través de la gestión sostenible de nuestros bosques, producir energía de biomasa también sostenible y además crear una nueva materia prima, ¿no?, que sería el CO2, que es una materia prima que se genera. Hay industrias que se dedican exclusivamente a generarla, pero bueno, aquí se ha optado por la versión de aprovechar un CO2 que ya se estaba emitiendo, capturarlo y utilizarlo. Bueno, esto es un proyecto piloto que tiene la innovación, tiene la lucha del cambio climático y tiene este factor de que se encuentra en un pueblo en Soria, ¿no? Es un buen ejemplo, es muy pequeño, pero sí que abre una posibilidad de nuevas industrias que, bueno, que pueden dar trabajo desde a técnicos forestales para la gestión medioambiental hasta a personas con un perfil más alto para la gestión de la fábrica o de la captura del CO2, a técnicos. Un proyecto parecido, que también se está desarrollando en Castilla y León, es este aquí, Life Forest CO2. Este no somos los principales impulsores, pero sí somos grandes colaboradores de este proyecto. Básicamente, lo que quiere este proyecto es crear una red de sumideros y de proyectos de gestión forestal sostenible para convertirlos en sumideros de CO2. Se ha creado un banco de carbono que, bueno, pues una empresa puede comprar estos derechos de emisión del CO2 que se neutralizan a través de estos sumideros en Castilla y León. Es un negocio. No sé si estamos entendiendo cuál es la idea. Es esta gestión forestal que
para la mitigación del cambio climático y a través de una gestión sostenible de nuestros bosques, además, es un banco de compra de expedición de CO2. El otro estaba a través del Fondo LIFE y esto es a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Básicamente es una especie de hub que está enfocado en generar sinergias en el mundo rural. Es un hub de punto de encuentro para emprendedores, donde tienes desde un asesoramiento para tu empresa, incubación, un ecosistema entre diferentes proyectos en Castilla y León. Y bueno, y da una serie de servicios para los emprendedores rurales y para facilitar la asentación de personas y de negocios en Castilla y León rural. Ahora voy a poner uno que no es de Castilla y León, pero lo encontré y me parece fascinante, que es la producción de forraje verde. Esto se ha desarrollado en las Islas Canarias y lo que propone es un sistema de producción de alimento animal, que además ahora con la guerra de Ucrania, bueno, España es deficitaria completamente en grano y en cereal y gran parte de todo lo que exportamos es para alimentar al ganado. Entonces, bueno, este proyecto lo que ha resuelto es una manera de, también igual porque en las Islas Canarias para el ganado es muy difícil cultivar el forraje, siempre tenían que exportarlo, entonces este proyecto ha desarrollado de una manera sostenible que, como vemos aquí, ahorra hasta el 90% del agua para cultivar forraje para el ganado. Me parece una medida contra el cambio climático, de ahorro de agua, de sostenibilidad, para hacer una agricultura y una ganadería muchísimo más sostenible, que bueno, no se ha hecho en Castilla y León, pero puede ser una buena idea. Y bueno, el último, que no tiene nada que ver, este es completamente digital. Es un instituto de supercomputación de Castilla y León. Llevan digitalizaciones de todo, no se puede pasar, de todo tipo. Desde cálculo intensivo, bueno, yo no entiendo mucho sobre esto, pero básicamente es una especie de laboratorio de Big Data brutal de informática que han desarrollado muchísimos proyectos, que colaboran con muchísimos centros de investigación de Castilla y León, con proyectos, con organizaciones, con las mismas instituciones de la región y hacen un poco de centro tecnológico y base tecnológica de la región, y también está financiado a través de los fondos europeos. Bueno, estos han sido unos cuantos ejemplos que son compatibles en Castilla y León, que son pilotos que se han desarrollado a través de financiación europea y que son completamente funcionales, válidos y que ayudan a desarrollar el territorio, independientemente de que no tengamos salida al mar, como dijo una vez alguien en un senado. Y que funcionan estupendamente. No se han financiado con fondos Next Generation, son partidas mucho más pequeñas de dinero. Por ejemplo, el primero que vimos, el de Garray, ese tiene un presupuesto de un poco más de 2 millones de euros, 2,3, y la Unión Europea financió en 1,4. Es un proyecto muy pequeño, piloto, pero que abre y que ha demostrado que es posible, igual que el resto de proyectos, que han demostrado que es posible nuevas líneas relacionadas con nuestro patrimonio forestal o la agricultura, con la innovación, con puestos de trabajo altamente cualificados y bueno, que abren líneas para nuevos proyectos financiados con los Next Generation, que esperemos que lleguen y que marquen un antes y un después en Castilla y León. Bueno, muchísimas gracias, Irene. La verdad es que ha sido una magnífica conferencia. Yo la verdad estoy un poco sorprendida porque cuando has dicho que es el último año de la PAC, tal y como la entendemos ahora,
que vamos hacia, o sea, el 2023 ya entramos en un nuevo modelo económico, teniendo en cuenta que muchos agricultores de Castilla y León están, bueno, en fin, que, que viven un poco de la PAC, ¿no? De estas ayudas, pues no sé, estoy un poco, yo no lo sabía, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, me parece que la labor informativa que debería desarrollar para que las personas interesadas pudieran conocer esto y que después, que es totalmente necesario poder echar mano de una persona que entienda la burocracia, ¿no? De los fondos para que no se pierdan, pues la verdad, no sé, es que como no hagamos eso, no hemos hecho nada. Efectivamente. Hay muchas posibilidades de que se pierdan, primero porque la burocracia es complicadísima, se necesitan muchísimos recursos humanos y se necesita una inversión para planes de estudio previos, que es lo que te decían muchos ayuntamientos, muchos alcaldes, te decían, bueno, nosotros somos afortunados porque somos un ayuntamiento relativamente grande y podemos hacer podemos permitirnos, siempre ajustado, pero podemos permitirnos estos planes previos antes de la solicitud. Y dicen, pero es que hay otros que es imposible, es Claro, completamente inhumano. Entonces claro, sí que es verdad que echo de menos particularmente una estructura más fuerte para que no se pierdan. Es que ya vamos tarde. claro, claro. Claro, fíjate que al principio, cuando empezaron los fondos europeos, los primeros, ¿no? Muchos pueblos los perdieron. Muchos pueblos los perdieron, ¿no? Y de hecho, cuando ya todo el mundo se sumó un poco al carro y demás, claro, ya se había perdido mucho. Y ahora, no sé, o cambian mucho las cosas o me veo en la misma tesitura, ¿eh? Sí, yo creo que también porque además ha sido muy rápido. España ha sido uno de los primeros países en recibir los fondos, entonces ha sido todo muy acelerado, no ha dado tiempo, ha sido complicado y personalmente no sé hasta qué punto, porque por ejemplo a nivel público de administraciones, bueno, pues a lo mejor están trabajando universidades a destajo y están en centros de investigación, que seguramente es así, están trabajando a destajo dentro de sus posibilidades, pero aún así sí que da la sensación de que no se ha hecho o no se está haciendo todo lo bien que se podría, ¿no? Y de que falta esos recursos humanos, faltan manos para gestionar todo esto. Sí, 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 sí. Es una pena. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, Irene, tenemos una persona, eh, nuestro amigo Saúl, que nos dice lo siguiente. Dinero hay y siempre hubo en realidad. Lo que falta muchas veces son ideas, proyectos. ¿Cómo podemos traer a Castilla y León esas ideas o hacer que los castellano-leoneses innoven y se embarquen en nuevos proyectos? Gracias. Yo creo que ideas siempre ha habido, porque hay muchísima gente de aquí que se ha tenido que ir y ha fundado unos proyectos increíbles. Y quizá lo que ha faltado ha sido apoyo, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es cómo traer a esa gente que se ha ido, a esa gente tan valiosa, cómo retener talento, ¿no? Que es la pregunta a la que volvemos siempre, retener talento, retener a las personas que son de aquí, porque ideas considero que sí que hay. A mí lo de la captura de CO2, a mí me dejó completamente anonadada. Quiero decir, porque es una economía completamente circular y que realmente está generando una materia prima que se vende en el mercado, que es que tiene demanda. Entonces, bueno, y no sé si dinero siempre ha habido. Puede que sí haya habido siempre dinero, pero volvemos a lo mismo, accesibilidad a ese dinero, ¿no? Desde empresas, desde pymes, autónomos, hasta instituciones. No estoy tan segura de que siempre haya habido dinero porque nuestra investigación siempre está lastrada, nuestros centros de investigación siempre están lastrados haciendo números y yo creo que talentos e ideas sí hay y lo que faltaba era dinero. Yo no estoy de acuerdo con Saúl. Claro.
Sí, dice Saúl que el proyecto de captura de CO2 es brutal. Es una pasada. Sí, es un proyecto muy pequeñito en una fábrica de biomasa de Garray y es piloto completamente, pero abierto, ha demostrado que se puede hacer. Entonces, además, bueno, esa energía producida con biomasa, bueno, pues también es neutra. O sea que es una idea, a mí me parece también completamente innovadora. Bueno. Pues no sé, yo creo que aquí lo importante sería poder informar de todo esto a la población también, ¿sabes? Y a partir de ahí, bueno, pues claro, porque si informas, esas ideas potentes que seguro que hay pueden ser canalizadas, ¿no? Sí, no, la verdad es que se desconoce mucho. Hay como una desconexión entre instituciones públicas que cuando hablas con las personas que generan estos, bueno, lo sabrás tú mejor que yo, que encabezan estos proyectos con financiación pública, que son siempre proyectos piloto, lo hacen con ese afán de investigación, ¿no? El papel de la administración pública es demostrar que esa idea es plausible, que se puede realizar. Hay un montón de proyectos pequeños, piloto, de parte de administraciones públicas. Y el papel del resto es bueno, pues de esa iniciativa privada que ante la obviedad de que una administración pública lo ha hecho y de que es rentable, que es plausible, que tiene futuro, coger esta idea y desarrollarla. Creo que hay una brecha entre esas dos partes, ¿no? Creo que la administración pública, con sus más y sus menos, se está encabezando esos proyectos de innovación que validen las ideas, pero creo que lo que nos falta es esta iniciativa de que se hagan a gran escala. Y eso ya no es la responsabilidad de una administración pública, para mí. Para mí esa responsabilidad ya viene de fuera, de la sociedad civil, ¿no? De que haya una inversión privada. Y bueno, creo que, como estabas diciendo, que aquí están pasando cosas, aquí hay proyectos, pero no se conocen, efectivamente. Bueno. Pues no sé, yo le transmitiré todo esto a Pepe, desde luego, mañana mismo, desde luego. Mira, Diego, nuestro amigo Diego Martín, que nos dice, ¿crees que está haciendo la UE, la Unión Europea, esfuerzos para hacer unión y crear sentido europeísta entre todos los pueblos de Europa? Definitivamente sí, porque saben lo que se juegan. El mayor ejemplo es el programa Erasmus. O sea, tenemos una nueva generación, varias generaciones de jóvenes que ya se consideran europeos. Ya hace unos meses me pasó algo precioso y es que había un bosnio y un serbio tomando una cerveza juntos. Sus padres probablemente no habría sido imposible. Bueno, esto no es realmente un gran ejemplo porque bueno, son países bastante excepcionales que no representan la mayoría, pero sí que creo que tenemos una generación con una identidad europea que no ha sido esporádica, o sea, ha sido creada, es así, a través de programas como el programa Erasmus, a través de la libre circulación de personas, de conexiones. Ahora viene, el año pasado fue el año del tren, creo recordar, este es el año de la juventud. El año pasado se hizo una promoción, bueno, lastrada por la pandemia, pero se habría hecho una promoción muy grande en viajes en tren, primero por la sostenibilidad y segundo por este interés de entremezclar a la gente y de crear esta conciencia. Sí que creo que les interesa hacer unión y crear sentido europeísta, porque es lo que estaba explicando antes. A una región, a la Unión Europea, le interesa que todas las regiones se desarrollen y tengan este interés por mejorar para que el conjunto de la Unión Europea vaya bien. Porque saben lo que se juega en el Brexit, ha sentado un precedente. Lo han visto peligrar. La desconfianza en las instituciones es algo que, como decía, preocupaba mucho. Y es una desconfianza que no viene generada desde una
política concreta o viene generada desde problemas de empleo, desde problemas demográficos, desde sentir que tu región está abandonada. Entonces, creo que estos fondos Next Generation son la mejor prueba para darse cuenta de que sí les interesa hacer unión, que nos sintamos europeos, porque si no, España no habría, Italia no habrían sido, que somos regiones periféricas, entendido desde un punto de vista germánico, no es esa Europa central, que somos regiones periféricas que realmente no interesamos, no somos grandes centros de producción y creo que está ahí. Y creo que sí les interesa, la verdad. Y que están haciendo esfuerzos económicos muy grandes desde diferentes líneas. Mi opinión. Claro. Bueno, vamos a ver si lo logramos. Sí. Yo A creo ver, que además lo malísimo de la guerra y todo, pero creo que ha unido, ¿no? a la Unión Europea. A nivel geopolítico, visto desde fuera, no entre nosotros, sino desde el exterior, nos ven más unidos dentro de todo lo malo de la guerra. bueno, la vieja Europa, ¿no? Nosotros somos la vieja Europa. Cuando sales fuera de las fronteras, sí que te das cuenta de lo que es Europa, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo no sé, yo se lo voy a comentar a Pepe mañana, toda esta cuestión, por si, no sé, desde el museo se puede hacer alguna, no sé, alguna labor de difusión más allá, ¿no? de la conferencia, sobre todo porque, bueno, pues sería una pena, ¿no? Que porque no se conozca algo quede sin poder hacer, ¿no? Pues siempre decimos que claro, que no hay inversiones, que no. Y es verdad, bueno, tienes que poner de tu parte, pero Claro. si existe una idea y, ¿por qué no, no? Y un apoyo, entonces, bueno, vamos a ver cómo se puede hacer. Es Y muy nada más. complicado, pero bueno, sí que es verdad que siempre hablamos de industria, pero esta financiación también va pues, para organizaciones más centradas en la cultura, en otros tipos de líneas que sí que no nos olvidamos, pero que están ahí, que son muy importantes para la estructuración de las regiones y que también son empleo. Es que Claro, claro, claro. es así Claro, y que hay que claro. fortalecer, así que sería fantástico si pudierais compartir la información, porque hay otros sectores que quizá no estén tan, no, pues por decirlo de alguna manera, sectores menos centrales de la conversación y pueden beneficiarse igualmente, efectivamente, y deben beneficiarse. Muy bien. Pues nada, Irene, darte las gracias por esta magnífica conferencia. Bueno, espero que no haya sido muy aburrida, porque No, para ha nada, habido, para ha nada. habido una parte hablando de millones y mecanismos que yo he pensado que iba a ser demasiado, pero había que contarlo. Claro, no, ha llegado la información, claro que sí. Y eso, agradecerte muchísimo el que hayas querido pasar esta tarde con nosotros, que nos hayas explicado también de una manera tan interesante también para conocer todo el proceso. Y bueno, seguiremos en contacto. Sí, nos da las gracias, Saúl. Gracias a los dos. Sí. Eh, y nada más, quería invitaros, aprovechar e invitaros a la última conferencia del ciclo que realizará Silvia del Río Martín el próximo 24 de marzo. Así que os emplazo a todos para el 24 de marzo por la tarde y muchas gracias por estar aquí con nosotros y de nuevo muchísimas gracias, Irene, de verdad. A vosotros y al museo. Muy bien, buenas noches. Buenas Chao. noches.